Hola, muy buen día a toda la comunidad de este canal. Les doy la bienvenida. Yo soy la doctora Valeria Golarte, psicóloga y naturópata. Y hoy estoy muy contenta porque tengo a un invitado a quien admiro profesionalmente. Conozco la calidad de su atención, de su trabajo y hoy viene a compartir de su conocimiento y su experiencia. Y bueno, mi invitado el día de hoy es el psicólogo Álvaro Maturone Blanc. Bienvenido, Álvaro. Hola Valeria, encantado de estar aquí contigo en tu canal. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No hay de qué. Bueno, antes de empezar, quiero platicarles un poquito de Álvaro, sobre Álvaro. Él es licenciado en psicología por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, formado en psicoterapia modular transformacional con el doctor Hugo Bleikmar, en bioenergética y core energética con Jaime Guillén y en psicoterapia cero del trauma con el doctor Iñaki Piñuel, con quien colabora activamente en el instituto de su mismo nombre. Es especialista también titulado en la técnica EMDR. Interviene como psicoterapeuta del trauma y relaciones de apego. Es coach en desarrollo personal. También interviene en empresas e instituciones internacionales con grupos de profesionales como consultor y formador experto en relaciones interpersonales, comunicación y gestión del conflicto. Su misión profesional está vocacionalmente dirigida a ayudar a las personas a liberarse de las cargas emocionales traumáticas y relacionales para alcanzar un desarrollo personal y un desempeño profesional con el potencial de cada uno, acorde al potencial de cada uno. Pues muy valiosa como necesaria tu misión, Álvaro. Muchas gracias, Valeria. Cuando la escucho así, queda como muy grandilocuente, pero es así, exactamente tal cual, ¿no? Tal cual yo lo siento y esa es la dedicación y la vocación que trato de expresar y de comunicar. Y precisamente por ahí me gustaría empezar, Álvaro, de toda la diversidad de problemáticas en las cuales podemos trabajar los psicólogos. ¿Qué te lleva a ti a decidir enfocarte en atender principalmente a las víctimas de abuso narcisista, psicopático y ayudarlas a liberar sus cargas traumáticas? Bueno, yo creo que eso ha sido un proceso paulatino. Yo hace ya más de 30 años, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Que tengo esa dedicación dentro del mundo de la clínica, de la psicoterapia y a la vez que estaba trabajando también en el mundo de la empresa, em, desarrollando siempre una labor dentro de la comunicación, el desarrollo de las relaciones interpersonales. Y bueno, uno va adquiriendo experiencia y conocimiento y tal vez para mí el punto de inflexión comienza en el momento en el que eh, tanto por una vía como por otra, me refiero tanto a la práctica clínica como en la práctica con los grupos de trabajo y de coaching en empresas, pues me voy dando cuenta de que no solamente se trata de trabajar desde un punto de vista light en lo que se llama además soft skills, ¿no? Que son herramientas de comunicación muy valiosas en cuanto a que nos ayudan a poder expresar mejor nuestra calidad relacional, la empatía, la asertividad, el cómo conseguir desarrollar una escucha activa, estar más presente para el otro. Es decir, toda la parte que a uno le hace más disponible para los demás es algo que es necesario, pero no es suficiente de alguna manera para mejorar nuestras relaciones. Es importantísimo también estar prevenido de que hay personas que no van con esa misma intención. Y eso es realmente un descubrimiento que muchas personas y muchos colegas nuestros de profesión, por cierto, no terminan de conectar ni de hacer ese insight, que es muy importante. Porque todos pensamos, corrijo, no todos, la mayoría, pero no todos. Pensamos que casi todos tenemos las mismas buenas intenciones, ¿verdad? Que nos levantamos por las mañanas, desarrollamos nuestros trabajos, estamos con nuestras familias, nuestras amistades, con la intención de sumar, de aportar, de construir, de generar algún tipo de valor. Pero hay personas, las menos, pero no son tan desdeñables, cuyo objetivo no es hacer eso, cuyo objetivo es aparentar que hacen eso, mientras en su agenda oculta lo que tienen es una necesidad
imperiosa de destruir, de hacer daño, de manipular, de utilizar a los demás como meras herramientas para conseguir sus propios fines. Y, por lo tanto, si uno quiere progresar y quiere estar bien psicológicamente y relacionalmente en la vida, no solamente debe ser capaz de proyectarse adecuadamente, de tener una buena calidad de comunicación y de ofrecerse a los demás, sino que también uno tiene que tener claras herramientas para contener, confrontar, defenderse y decir no, poner límites, basta ya. Y esto que parece a veces como eh, políticamente incorrecto, porque uno tiene que mostrarse siempre esa buena cara, ¿verdad? Y esa sonrisa, pues hay personas que no merecen que les regalemos nuestros mejores esfuerzos y nuestras sonrisas, sencillamente porque no van con las mismas intenciones. Y eso es lo que me llamó poderosamente la atención, y en mi amistad desde hace muchísimos años con el doctor Iñaki Piñuel, pues nos hemos visto poco a poco en esa interacción profesional que nos lleva a colaborar juntos. Esto que dices es muy cierto. Generalmente tendemos a pensar que si uno es buena persona, tiene una buena intención, los demás van a responder igual que nosotros. Y hay personas que les cuesta trabajo reconocer que no todos son así. Y estas personas, más que conectar, lo que buscan es manipular. Sabemos que tienen varias técnicas de manipulación para depredar a sus víctimas. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían esos principales focos rojos en los cuales tenemos que prestar atención, sobre todo para esas personas que pueden estarse relacionando con un personaje de estos, narcisista, psicópata o cualquier otra personalidad tóxica, y no están seguras, no alcanzan a darse cuenta? ¿Cuáles serían esos focos rojos? Yo creo que ahí tenemos que prestar atención a cosas muy, muy básicas, a veces evidentes, pero no tanto, no tanto, porque nuevamente cuando uno es alguien funcionalmente adaptado y de buena intención, pues tiende a no desconfiar de los demás, como es lógico, porque si no iríamos con la desconfianza de por medio y eso genera frenos y distancias y barreras en la comunicación. Pero algo tan sencillo para mí y básico como prestar atención a la diferencia entre la palabra, lo que uno expresa, lo que uno dice, lo que uno se compromete a hacer, con lo que finalmente hace. Es decir, esa diferencia entre la palabra y la acción debe de ser un buen indicador. Y es verdad que no todos realizamos aquello que decimos y muchas veces estamos llenos de buenas intenciones que no llevamos a la práctica. Pero cuando alguien promete cosas y compromisos y luego sistemáticamente falla o incluso esconde el no hacerlo y nos damos cuenta de que no es una ni dos veces, sino que es algo reiterativo, eso claramente es una bandera roja y eso hay que atenderlo. Hay que atender esa discordancia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y otra cosa para mí sería prestar atención a la empatía, ¿no? Es una herramienta básica, súper importante, que desarrollamos desde que empezamos a socializar siendo niños. El niño no es empático en absoluto, uno no nace empático. No sé si luego querías preguntarme o no al respecto, pero hay veces que yo recibo esto y dice, no, pero es natural, ¿no? Tener empatía. No, para nada. El niño es absolutamente egoísta y egocéntrico, y además es bueno que sea así. Un bebé es egocéntrico, solo piensa en sus propias necesidades y debe de ser así. Poco a poco uno se socializa y entonces ya el niño aprende que hay otros seres en la vida y que también tienen otras necesidades. Pero qué trabajo cuesta cuando uno empieza a desarrollarse y a ver, ¿no? Y como padres empezamos a ver de qué forma les cuesta a los niños interactuar con 2, 3 añitos, 4 añitos. Muy complicado, pero eso se genera y se educa. Y hay personas que pasaron por esa fase sin haber aprendido nada. Hay personas que no desarrollan empatía en los momentos en los que debieron aprenderla. Y hay personas que se dan cuenta de eso, hay personas que no, pero los que sí se dan cuenta de que les falta empatía, generalmente perciben que eso mmm, sería útil si lo tuvieran. Y entonces empiezan a simular que tienen empatía y se convierten en manipuladores, o ya lo son, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones uno se va disfuncionalizando con el transcurso de la vida, pero hay ocasiones, y lo vemos a veces en la clínica por testimonios, que hay niños que ya son psicópatas desde su más tierna infancia, gente que no tiene conciencia moral, personas que tienen ahí unas carencias muy importantes. Entonces, prestar atención en nuestras relaciones, volviendo a tu pregunta,
que pueden ser esos focos, esas banderas rojas, pues esa percepción de la autenticidad de la empatía o no va a ser muy importante también, porque si alguien tiene empatía, generalmente va a poder ponerse en el lugar del otro y por lo tanto, pues nos indica que puede ser una persona funcional, normal y corriente, ¿verdad? Pero si además de eso tiene una discordancia entre lo que dice y lo que hace, pues también debemos de fijarnos en eso. Ya van siendo 2 puntos, no son los únicos, podría haber más, ¿no? Pero para mí creo que esencialmente eso es muy importante. Y creo que tienes mucha razón en aclarar que no somos perfectos, todos podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos actuar Correcto. de una manera que lastime o afecte a otros, aunque no sea nuestra intención, pero qué importante es saber discernir si eso es sistemáticamente, si es a través del tiempo y también qué tan buena voluntad tiene la persona a través de la empatía para reconocer el impacto que tiene en los demás y estar dispuestos a remediarlo o hacer algo al respecto, ¿no? Porque estos personajes siempre los demás son los culpables, ellos están bien y no tienen esa Mm, buena voluntad, ¿verdad? Completamente. Eh, Esa proyección, extroyección de la culpa y de la responsabilidad siempre sistemáticamente el otro tiene la culpa, es también notable, ¿no? Que ya no es una falta de conciencia crítica, sino una voluntad deliberada de manipular. Y eso a veces se ve también, pero es verdad que no siempre es fácil detectarlo. Y si bien es cierto, mm, también hay que tener la conciencia de que todos podemos caer en sus manipulaciones, porque hay quien Correcto. dice, no, a mí no me va a pasar, eso no me ocurre a mí, ocurre en otros lugares, a otras personas, pero la realidad es que todos, incluso siendo psicólogos, el mismo doctor Robert Herr, que es especialista en Sí, psicópatas, comentaba que a él también le llegó a pasar sabiendo que estaba interactuando con psicópatas. Entonces, así es. Álvaro, si no podemos del todo evitar caer en sus manipulaciones, ¿qué sí podemos hacer para protegernos lo más posible de caer o si caemos, de salir lo más pronto posible en función de protegernos de esto? Mm, Esa pregunta es interesante y nos llevaría a mucha, por mi parte, a mucha discusión en cuanto a reflexionar en torno a ello, ¿no? Porque además tengo en mente el poder desarrollar cosas al respecto que puedan facilitar el aprendizaje de cierto tipo de lo que yo llamaría técnicas, estrategias, habilidades de autodefensa personal, igual que hablamos de defensa personal en el sentido de las artes marciales o de la defensa de nuestra integridad física, deberíamos también contar con herramientas y un buen kit de herramientas relacionales, emocionales y afectivas para poder defendernos de personas de este tipo, ¿verdad? Una especie de jiu-jitsu emocional, Qué buen y, punto. ¿verdad? Sí, me encantó. Y ahí, ¿qué podíamos hacer? Pues desarrollar capacidad de autoafirmación, desarrollar primero y previamente una buena limpieza de uno mismo para desarrollar suficiente autoestima. La autoestima es siempre la mejor de las inversiones, porque es la capacidad que tenemos de poder estar bien con nosotros mismos, con una correcta aceptación, no sentirnos que somos los mejores, porque no lo somos, eh, pero sí una necesaria mm, estima adecuada, amor propio en el pleno y mejor sentido de la expresión, para poder desde ahí desarrollar esa capacidad de defensión, de defensividad. Porque es lo que más aparece y uno de los puntos más importantes que evaluamos, ¿verdad?, en las víctimas, que es esa indefensión caracterial que presentan, porque generalmente están en estrés postraumático y eso anula la capacidad de defenderse. Y por más kit de jiu-jitsu emocional que uno tenga, si uno ya fue depredado, es incapaz de utilizar cualquier tipo de estrategia. Porque ese tipo de sometimiento es lo que hacen, por ejemplo, los domadores profesionales de animales salvajes. Y es una pena, pero es que lo vemos desgraciadamente en algunos espectáculos, cómo es posible dominar a bestias salvajes que lo que han hecho ha sido eh, torturarlas psicológicamente para poderlas someter y una vez que están en estrés postraumático, pues están en indefensión. Por lo tanto, que la jaula esté abierta, que no esté abierta, que puedan, les da igual, porque en el fondo ya han asumido que hagan lo que hagan, no van a poder salir o expresar, ¿no?, un estímulo o una conducta agresiva hacia el exterior.
Y lo mismo nos ocurre a los humanos, una vez que uno es depredado y que cae en estrés postraumático, pierde la capacidad de juicio, de razonamiento, de descanso, de memoria, de reactividad, de energía, y todo eso al quedar disminuido, pues uno está en ese estrés crónico, patológico, que le impide defenderse. Pero debemos desarrollar antes ese tipo de estrategias, es decir, lo primero es evitar caer en las garras de estas personas, de estos personajes, y para ello pues es importante prestar atención a esos indicadores con la suficiente confianza de que en la vida tampoco vamos a salir a la calle y a ser depredados inmediatamente. Necesitamos un cierto nivel de confianza en nosotros mismos y en el mundo exterior. Cierto nivel está bien. Cierto nivel de desconfianza también está bien, simplemente como prevención. Claro, y ahorita que mencionas el ejemplo de cómo son domadas las bestias salvajes, que es impresionante cómo una bestia salvaje tan imponente, tan majestuosa, queda completamente reducida al punto, como dices, está abierto, cerrada la jaula, ella está chiquita, ¿no? Y así pasa como bien dices, con las víctimas. ¿Qué ocurre a nivel psicológico, bioquímico, que hace tan difícil salirse del enganche de todos los juegos manipuladores de estos personajes? Hay personas que incluso se dan cuenta que están con un narcisista, con un Uh -huh. psicópata, que se dan cuenta del abuso y no pueden salir, sienten que no pueden desengancharse, o si ya lograron salirse de la relación, tienden a regresar, les cuesta trabajo poner contacto cero. ¿Por qué es tan difícil, Álvaro? Es muy difícil, correcto, y hay enormes, o sea, con frecuencia hay muchas recaídas, entre 7 y 9 veces hay promedios de este tipo, ¿no? Cuando uno ya sabe que además la relación no funciona, pero vuelve una y otra vez. Bueno, esas personas tienen su capacidad de defensividad ya anulada y han establecido una dependencia emocional con su depredador, por así decirlo, ¿verdad? De tal manera que se establecen mecanismos de influencia basados en una herramienta que manejan, desgraciadamente, extremadamente bien, que se llama el refuerzo intermitente. Y como utilizan ese refuerzo intermitente, ¿qué significa? Una de cal y una de arena, decimos en España, es decir, te doy un poquito de amor y un poquito de depredación. Es el caramelito y el estímulo eléctrico aversivo, ambas cosas. Y dices, no, pero eso no puede ser una relación de amor. Si a mí me dan una descarga eléctrica, yo me voy. A mí al primer insulto o falta de respeto, yo me iría. ¿Cuántas personas dicen eso viéndolo desde fuera, verdad? Pero lo que hacen primero es establecer un vínculo afectivo a través de esa primera etapa de love bombing, es decir, de atenciones extraordinariamente medidas, muy atentas. Son personas que se muestran solícitas, atentas, cariñosas, empáticas, amorosas, que van a hacer en algunos casos de espejo, van a mimetizarse con el tipo de registros emocionales que la otra persona valora. Si alguien valora mucho los perfumes, se van a hacer pasar por alguien sensible al perfume o a determinada música o a determinado lugar o restaurantes o lo que sea, de tal forma que se presentan como si fueran el, El alma el, gemela, ¿no? el alma gemela completamente. Y eso es un encantamiento, tal como lo describe nuestro común compañero Iñaki Piñuel. Y esa presentación, que es un encantamiento en toda regla, una vez que está hecho, ahí ya empezamos a trabajar. Es decir, que la falta de respeto no viene de la nada, no viene en la primera cita, nunca, nunca. Sería una torpeza gigantesca. Pero entonces, una vez que ya estamos en ese encantamiento de amor, ya me puedo permitir de pronto, pues hoy no te arreglaste como te sueles arreglar. Encuentro que envejeciste un poco, ¿verdad? O cosas que de pronto saben además que van a dañar porque tocan donde duele. Y, y, y eso hacerlo de manera intermitente va generando una cierta ansiedad en la cual la otra persona trata de estar al nivel de la expectativa del otro. Sobre todo cuando uno es empático y escogen personas que tienen empatía, porque si uno no tiene empatía le da exactamente igual. Pero el común de los mortales tenemos esta herramienta que se llama empatía y que es muy útil para la supervivencia de la especie y para la colaboración y trabajo en equipo.
Entonces, ahí se penetran en esas capas profundas que hacen que, aunque racionalmente uno sabe, esta persona no me conviene, esta persona me hizo daño, esta persona me engañó, pero de pronto se comporta de esta otra manera, ese refuerzo intermitente también genera un tipo de hormona llamada feniletilamina que crea ese tipo de dependencia psicológica durante un tiempo al menos. Por eso es tan importante, una vez que uno lo detecta, hacer un trabajo, si es posible ponerse en manos de profesionales y aplicar un contacto cero, porque es una medida de profilaxis emocional. O sea, de la misma manera que nos protegemos de posibles contagios de bacterias o virus, etcétera, hay medidas de profilaxis emocional una vez que uno detecta que esa persona tiene un influjo muy negativo hacia mí, que no será así toda la vida, tal vez, pero en este momento yo necesito distanciarme completamente de esa persona. Y por lo tanto, volviendo a tu pregunta inicial, creo que ahí tenemos algunos mecanismos que nos pueden ayudar a entender por qué, incluso sabiéndolo, uno no puede prescindir de esa persona. Y es ni contigo ni sintigo. No vivo en mí porque necesito, pero temo a la vez. Y es horrible porque eso puede durar en ocasiones años, décadas. Así es muy doloroso y algo que a mí me causa tristeza es ver esa tendencia de retraumatizar a las víctimas. Cuando una víctima expresa lo que está viviendo, el abuso por el que ha Mm. atravesado, sus sentimientos, e incluso trata de pedir ayuda o simplemente está buscando comentar lo que vive, generalmente la sociedad tiende a machacar a las víctimas. Mm. Es que tú lo permitiste, tú lo trajiste, algo debiste haber hecho para que te pasara eso, fuiste Porque además cómplice no es la a él, primera vez, ya te ha pasado 2 o 3 veces, algo malo debes de tener. eres hija de la mala vida, te gusta sufrir, masoquista. Mm. A mí me causa mucha tristeza ver eso, ver la poca empatía y validación que reciben Mm. las víctimas y que incluso la palabra víctima ya hasta se toma como algo ofensivo y no se entiende el verdadero significado de la víctima, que no es victimismo. ¿Por qué, Álvaro, se da este fenómeno? ¿Por qué cuesta tanto trabajo validar a las víctimas y darles su posición legítima de víctima que tienen? Yo creo que ahí hay varios factores y no solamente uno, pero hay factores incluso sociales y culturales. Fíjate que generalmente cuando se nos acerca a alguien o conocemos a alguien que ya es conocido y se queja porque sufre y se queja y se queja. A nadie le gusta escuchar quejas. Si preguntáramos a la gente, ¿a quién le gusta escuchar a alguien que se queja? Que levante la mano en un auditorio. Pues nadie levantaría la mano, salvo algún profesional que diga, bueno, yo me gano la vida escuchando quejas, entonces me parece bien. Tú y yo levantaríamos la mano. Tal vez, no la primera, ¿eh? No la primera, porque a lo mejor no es que nos guste, sino que lo que nos gusta es ayudarlas a salir de ese proceso, ¿verdad? Correcto. Pero a nadie le gusta escuchar la queja de alguien. Y sobre todo cuando es repetitiva hacia una misma persona. Automáticamente levantamos defensas y decimos, bueno, ya vale. No, pero bueno, al final hay una inmediatez en la postura de antítesis de ese mensaje. Es decir, si de pronto alguien viene y te dice, qué tiempo más desagradable aquí ahora en Madrid, que nos viene ya el invierno y ha hecho frío, y dice, wow, qué frío tengo, ¿no? Esto, uff. Un minuto y medio va a haber alguien que diga, bueno, pero menos mal, porque al fin y al cabo necesitamos la lluvia, necesitamos lo otro. Es decir, siempre tenemos la necesidad de contraponer otra versión distinta. Y no estamos educados en escuchar. Y escuchar no significa decir lo que uno piensa con respecto a lo que escucha, significa escuchar, significa acoger. No sabemos acoger adecuadamente. Y porque eso ocurre a nivel social, bien, pero que ocurra a nivel también familiar, ya es más doloroso. Y cuando uno escucha a un familiar quejarse de una persona, además, porque esto, claro, tiene importancia, con respecto a la cual yo, que soy familiar de la persona que se queja, y tengo relación con ese que es malo, malísimo, y yo no veo ni percibo que sea mala persona, porque en el trato que yo tengo con esa persona todo va bien, automáticamente desconfío, tú tienes un problema. Tú estás metido o metida
en una crítica ya y algo tenéis en vuestra dinámica, no sé, tendríais que revisarlo, tendríais, es decir, tú también, ¿por qué no hacéis terapia de pareja o alguna cosa? Y uno se desvincula de aquello, pero en todo caso le deja la culpa al otro, porque yo no le veo nada malo a esta persona. Y esto lo vemos en relaciones personales, lo vemos también en relaciones profesionales. Todo el mundo del mobbing y del acoso, que está también muy descrito, ¿no? Por Iñaki Piñuel en diferentes libros, y es tremendo como ese fenómeno del archivo expiatorización de esa persona, y uno se queja de ese jefe que resulta muy, muy disfuncional, pero otro compañero no le ve nada de disfuncional. Entonces, ¿quién tiene el problema? Tú, que te estás quejando. Pero ya hay otro nivel todavía más perverso, que conocemos bien, y es el de nuestros propios colegas y profesionales, que no entienden bien este mundo y que reciben al paciente, escuchan su queja, escuchan su sufrimiento y, más allá de medirlo, evaluarlo, valorarlo, empiezan a tomar una postura que es la de la relativización de ese sufrimiento. Y por lo tanto, como la persona de la que te quejas no está aquí, vamos a trabajar contigo para que vivas mejor eso que te está pasando. Y la estrategia se convierte en una especie de terapia de adaptación al maltrato. Obviamente no está expresado en estos términos, pero es como si le dijéramos a la cebra, que es víctima del león, que se adapte a perder un miembro de cuando en cuando, porque el león, el pobre, tiene hambre. Entonces, vamos a negociar, ¿no? Que, bueno, tú, león, hombre, modera tus apetitos, pero tú tienes que partir de la base de que también, mira cómo vas por ahí por la selva, pavoneándote, con tu cuerpo rayado. Claro, eso es que estimula el apetito del depredador. No, por favor. En el mundo de la empresa no podemos hacer mediación, que es lo que se suele hacer en casos de conflictos. Se plantea como un conflicto y vamos a mediar. No hay que mediar. Es un gran error. No hay que mediar entre un depredador y su víctima. Hay que proteger a la víctima y aislar al depredador. Y digo aislar porque ya sabemos que con el depredador no podemos cambiarlo. No se puede hacer terapia, no conocemos la manera de hacerlo. Esto que comentas es muy cierto. Hay personas que quieren ayudar, se dan, o sea, por otro lado, hay personas demasiado empáticas que dicen, ay, me di cuenta que es narcisista, que es psicópata, lo voy a llevar al psicólogo, quiero ayudarlo, y es un craso error, ¿no? Exacto, exacto. Em, Sobre todo, y aquí se da eh, unas circunstancias que a veces empeoran todavía más la situación de la víctima. Cuando la víctima es especialmente brillante y especialmente empática, tiene mucha mayor resistencia a la depredación. Es decir, la tolera durante más tiempo, pensando en que además va a conseguir que la otra persona cambie, porque tienen buen corazón y porque sienten que es una pena que alguien que en el fondo tiene un buen fondo, ¿no? Le ven en esos destellos y en esa faceta que valoran de la otra persona que resulta el depredador, pues se empeñan en querer cambiarla. Y cuanto más tiempo uno está en una situación de este tipo, más va a ser depredado. Y cuando caigan, y lo vemos, caen en picado y de una manera tremendamente dolorosa, porque llevan años aguantando eso. Se estima que aproximadamente en una duración de 9 meses, en una situación en presencia del depredador en el ámbito laboral, pero también en el personal, acaba con la resistencia de un individuo. Y hay personas que llevan años. Imagínate. Entonces el error es tratar de, efectivamente, ayudarlo. No, hay que protegerse a uno mismo, porque lo llevamos a terapia y lo que van a hacer es aprender nuevas técnicas de manipulación. Y en ocasiones ellos, los depredadores, se las arreglan para ser ellos los promotores de una estrategia de psicoterapia o algo así. Y se alían porque saben cómo causar una buena impresión. Son expertos en causar buena impresión, ¿verdad? Y lo van a hacer con el terapeuta o la terapeuta, de tal manera que establecen un vínculo tácito con el terapeuta y al final lo ponen en contra la víctima, que es tratada porque no sabe bien cómo gestionar sus emociones. Claro, cuando lo llevan a terapia, la víctima está
muy deteriorada. Por lo tanto, efectivamente, aparenta mucha peor situación de desequilibrio emocional la víctima que el depredador, porque es así. Y aquí me surge otra pregunta, regresando a la importancia de empatizar con las víctimas. Mm. También los depredadores son expertos en hacerse pasar por las víctimas de sus víctimas. Por un lado, a mí me Eso. gusta mucho invitar a la comunidad, a las personas con las que yo tengo contacto, a, es cierto, a nadie nos gusta escuchar quejas, pero si una persona está sufriendo y una persona realmente necesita ser escuchada, pues bueno, también hay que ponernos en su lugar, nos puede pasar a nosotros y también quisiéramos que alguien nos acogiera, como dices tú. Entonces, por un lado, desarrollar más esa conciencia de entender lo que es una víctima, de la dificultad que tiene, de empatizar con ella y validarla, pero por otro lado hay una línea muy delgada porque el psicópata, el narcisista, puede hacer una excelente actuación de ser la víctima de su víctima y muchas veces decimos, ah, caray, entonces ¿cómo? Yo sé que no es tan fácil discernirlo, pero ¿cómo podemos ayudarnos a tener más claridad? Más claridad al respecto, ¿verdad? Es difícil, como dices. Es muy difícil, siendo además una tercera persona que observa aquello, porque hay veces que nos engañan. Y uno puede estar atento a muchos indicadores, pero hay veces que el juego está tan bien montado que hay toda una escenografía puesta en marcha para que públicamente resulte claramente en evidencia la víctima, porque además hay como una profecía que, que el depredador se encarga de ver cumplida. Es decir, yo profetizo, imagínate que tú eres mi empleada y yo estoy acosándote y tenemos un grupo de personas en donde trabajamos y yo profetizo a los demás que vas a cometer algunos errores graves, que ya los estás cometiendo de hecho y que no estás yo ya no estoy tan seguro de tu valía profesional porque hay aquí, y los otros van a contestar, no, 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 sí, hombre, Valeria es una excelente persona y fíjate qué tal, sí, sí, solo que ella de verdad que no está bien, no está bien, está cometiendo errores. Mientras tanto, yo estoy haciendo una estrategia en individual contigo para desmontar tu autoestima, en realidad. Y empiezo a someterte a presión, a refuerzo intermitente, a críticas destructivas al lado de comentarios que son halagantes, de tal manera que empieces a caer en estrés. Y eso va a producir que tú empieces a cometer errores. Y cuando cometes errores, que es lo que yo estoy queriendo, los voy a mostrar como la validez de mi prejuicio. ¿Veis? Ya os dije que no estaba bien y que en el fondo ya no está a su nivel. Estoy muy preocupado por ella. Encima, es vomitivo, pero son este tipo de cosas las que dicen, ¿no? Y si uno desde fuera lo está viendo, la escenografía está tan bien montada que no va a poder detectar quién dice la verdad, porque tú vas a hablar además con el resto, en este ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Para decir, me siento fatal, no, no me valora, no tal. Y las otras personas no tienen esa experiencia del depredador, porque cuida mucho su imagen ante ellos. Pues la escenografía está muy bien calculada. Y no es que sean especialmente inteligentes, no, es que están muy habituados a hacer trampa y a manipular. Nada más. No son genios. Son astutos, pero no inteligentes, ¿no? Exacto. Y este ejemplo me encantó, Álvaro, porque me hace regresar a lo que comentaste hace ratito. Creo que a final de cuentas algo básico es cultivar una sana autoestima, una sólida autoestima lo más posible y confiar en lo que uno percibe, en lo que uno siente. Porque yo Ujú. creo que el cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso capta información que a veces no la hacemos consciente, pero no se equivoca. Entonces, si algo no se siente bien, confiar en lo que uno percibe, en lo que uno siente, aunque los demás no nos validen y no nos crean, ¿no? Fíjate, sobre eso tengo algo que decir, porque además últimamente estaba hoy mismo con algún paciente hablando de esto y me preguntaba, tengo que hacer caso a lo que siento, ¿verdad? Y yo, bueno, ojo, ojo, porque a veces lo que uno siente, y esto está muy mancillado, yo creo, por esa psicología positiva, ¿no? De ver todo positivo. Yo tengo que
seguir el impulso de mi corazón. Ya, pero si el impulso de mi corazón es disfuncional, ¿qué hacemos? Vamos directos al hoyo, porque el corazón me dice que debo de abandonar todos mis proyectos, debo de abandonar mi familia e irme a una isla desierta. Chao, pero abandonaste a la familia, hiciste... Y luego en la isla desierta vas a estar en la misma mierda, con perdón, de la que... ¿Por qué la traes? La llevas contigo. Entonces, ojo con escuchar la llamada de lo que uno siente. Hay que tratar de... fíjate que ya también das una clave en lo que dices. ¿Qué siente el cuerpo? ¿Qué percibe neuroemocionalmente? ¿Por qué mm, tengo ese tipo de mm, disfunción crónica, gastritis, dolor de espalda, a veces fibromialgia, a veces síndromes muy complejos y terribles para la persona de electrosensibilidad múltiple porque están altamente traumatizados? Entonces, todas esas señales neurovegetativas, emocionales, a veces el cuerpo está hablando, como dices, pero no lo estamos escuchando. O sea, escuchar hay que escuchar al cuerpo y analizar lo que sentimos, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y nos construimos determinados relatos que validan la elección disfuncional de permanecer con una persona que no es correcta para nosotros. Y uno dice que escucha su corazón y le dice su intuición que debe de seguir junto a él porque ese es su destino. Qué bonito, qué romántico. Solo que esa persona, lo siento, pero está jodida mientras se mantenga en ese autoengaño. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Porque hay que escucharse, pero hay que escucharse desde un punto de veracidad, de autenticidad, de inmediatez, de lo que te dice el cuerpo que no eres capaz de ver. Y hay señales, hay personas que se engordan muchísimo de pronto, ¿no? Y durante años, hay personas que lo contrario, se adelgazan y quedan o desarrollan enfermedades extrañas que no tienen explicación o un origen determinado. Y yo creo que sí, el cuerpo es todo, o sea, somos una unidad compleja, eh, cuerpo, mente, emociones, espíritu, y todo eso tiene que funcionar de manera coherente y armónica. Y cuando no es así, pues hay que atender. Me gustó mucho esa diferenciación que hiciste, no dejarnos llevar por un impulso, por una ensoñación, sino más bien de una manera objetiva y realista, enfocarnos en el cuerpo, en las señales neurobiológicas. Y por otro lado, quería preguntarte, Álvaro, ahorita que hemos repasado estos aspectos tan importantes, tan relevantes del narcisismo, de la psicopatía, me imagino que te has dado cuenta cómo hay un fenómeno de banalización y trivialización del tema. Por todos lados se está hablando, todo el mundo habla, incluso aunque no conozca el tema, e incluso dicen que se puso de moda y como una consecuencia de esta trivialización es que hay personas que a todo le llaman narcisismo. Cualquier cosa es narcisista e incluso hasta un insulto, es que eres un narcisista, ¿no? A mí me Sí. pasó el otro día que compartí los criterios diagnósticos Mm. para identificar el trastorno narcisista de la personalidad y me comenta una persona, te faltó agregar comportamientos misóginos, como si fuera una receta de cocina, ¿no? Te faltó un chorrito de vainilla y una pizca de Eso sal. es. Entonces, desde tu expertise me gustaría que nos compartieras sobre este fenómeno. ¿Cómo lo ves tú? Y tener más claridad respecto a qué sí es y qué no es narcisismo. Bueno, evitando esa descripción nosológica de los términos y tirar del DSM-5, porque uno puede ver cuáles son los criterios diagnósticos y si se cumplen en determinada medida o no. Eso es una orientación, una mera orientación. Yo no soy muy dado solamente a medir por eso. Es un indicador, pero no es más que un indicador. Hay que ver la psicodinámica que eso está expresando. Y tal vez haya una epidemia de narcisismo. Yo no lo sé, Valeria, no lo sé. Porque además, como trabajamos dentro de este mundo, pues, a ver, si uno es médico y escayola brazos, uy, hay una epidemia porque todo el mundo se rompe un brazo. Bueno, es que eso es lo que atiendes, entonces mayoritariamente tiendes a verlo en todas partes. Em, Obviamente sí hay indicadores que nos hablan de que hay una cierta narcisización de las personas,
todos los fenómenos de redes sociales y de exposición, pues parece que llevan un poquito a eso, ¿no? Las redes de contactos, de relaciones para búsqueda de parejas, etcétera, son grandes nidos de narcisistas, porque claro, el narcisista va a velar por cuidar su imagen. Entonces, un criterio diferenciador es qué imagen busco proyectar. Y uno tiene que interpretar desde fuera si eso es buscado, crear una determinada imagen. Pero claro, esto choca con el mundo del marketing porque puede ser muy funcional pretender proyectar una imagen adecuada de uno mismo porque básicamente su profesión está ligada al hecho de dar una buena imagen. Y salvo algún tipo de profesión, uno si quiere presentarse y tener éxito, generalmente busca proyectar una imagen adecuada de alguien centrado, de alguien, bueno, correcto, de alguien funcional, ¿no? No de alguien completamente incorrecto o desagradable. En fin, la clave es vivo por y para la imagen. Ese es el punto central, ese es el objetivo, mantener mi imagen a toda costa, porque ahí ya hay concesiones que uno tiene que hacer, a lo mejor, ¿no? Que por la imagen pues sacrifica otro tipo de cosas que son esenciales para la vida de uno. Y luego también la posición del ego, donde queda el ego en todo esto, porque hay gente que a lo mejor no tiene demasiada exposición ni en redes sociales, ni en medios, pero que es profundamente narcisista. Y son narcisistas ocultos, que no se ven, que no se muestran, porque no van de eso. Y simplemente van a la chita callando, como decimos, es decir, van aparentando, pues ser personas hasta discretas, porque uno asocia narcisismo con grandilocuencia, ¿verdad? Y ahora tenemos personajes en el mundo de la política extraordinariamente relevantes, desgraciadamente, ¿no? En nuestro país, pero no solamente en el nuestro. Y uno lo ve desde fuera. Pero es que hay narcisistas que no tienen esa necesidad y son hasta discretos, pero van a buscar la forma de sobresalir. Y muchas veces la forma de sobresalir del narcisista es aplastando al otro. Porque si yo estoy en un mundo en donde los aplasto a los demás, yo sobresalgo automáticamente. No es necesario engrandecer mi imagen, basta con reducir la de los demás. Ya destaco. Entonces hay que prestar atención a la intención que hay detrás de los actos de las personas. Y también hay veces que uno no debe de confundir una salida que nosotros denominamos una salida up del conflicto, de una relación disfuncional o una familia disfuncional, porque todo esto tiene mucho que ver con la biografía de cada uno. Todos, a ver, todos, en la edad adulta, pues hemos llegado a desarrollar una personalidad en base a lo que hemos vivido, nuestra educación, lo que hemos hecho con ello, las decisiones que hemos tomado, la formación que hemos seguido. Y no conocemos la historia en profundidad de las personas cuando nos relacionamos, incluso con cierto nivel de frecuencia o asiduidad, incluso en las familias, no conocemos la verdadera historia emocional de la gente. Hay personas muy traumatizadas en origen con heridas de apego temprano. Esas heridas de apego temprano, si yo tuve una mamá o un papá que no estuvieron, o que si estuvieron no estaban presentes, no ya solamente que me depredaron porque sufrí abuso, que los hay, o violencia, o indisponibilidad porque había alcoholismo, todo eso llama mucho la atención y obviamente son infancias rotas, obviamente. Y la persona lo sabe además, porque es fácil darse cuenta rápidamente. Lo que es mucho más difícil es percibir que tengo una herida de apego temprano en una familia que además está aparentemente estructurada, cuyos cónyuges se han mantenido juntos con una relación muy tóxica y que han ninguneado sistemáticamente las necesidades emocionales y afectivas de alguno de los hijos, o de todos, o de alguno más que otro. Y cuando uno llega a la edad adulta, tiene una profunda necesidad, no entonces desde pequeño, tiene la profunda necesidad de validación del otro. Y a través de todas las interacciones, de las amistades, de las relaciones con académicas, profesionales, con compañeros, con personas afectuosas, con parejas, tenemos la profunda necesidad, incluso de validación muy puntual con el mesero que nos atiende o con el revisor del tal o con un
agente de la ley o un funcionario público de causar buena impresión. Y esas personas, que es el concepto de pagafantismo que desarrolla mucho Piñuel, ¿verdad? Son personas que, sin ser narcisistas, tienen una necesidad de validación constante en las diferentes interacciones. Entonces, ojo, porque esas personas son dianas preferenciales para los psicópatas, porque son muy dependientes de la valoración. Y si encima tienen mucha empatía, que la suelen tener, porque son sensibles a la validación, y como sean ya brillantes intelectualmente, van a ser sí o sí depredadas, ¿vale? Porque van a por las personas brillantes y que son especialmente empáticas. Pues esas personas a veces nos confundimos y pensamos que son gente que, hay que narcisista, siempre está deseando que le halaguen o está actuando en función de que le validen o la validen y no puede evitar hacer esa sonrisa excepcional al mesero. Y eso a veces desata ataques de celos en parejas, porque si ella es especialmente atenta, no es que esté buscando ligar o hacer alguna insinuación con las personas, sino que necesita esa sonrisa, esa validación, ese comentario que satisface una tensión interior estresante de ser reconocida como alguien válida en las diferentes interacciones. Eso no es narcisismo, eso es una herida temprana de apego. Me encanta que lo aclares, Álvaro, porque efectivamente todos podemos tener heridas e incluso rasgos narcisistas, pero no por eso tener el trastorno narcisista de la Claro. personalidad. Todos podemos tener esa necesidad de ser vistos, de ser validados, porque pues, nadie viene de la familia perfecta, no existen los padres ni las familias perfectas, pero no hay que confundir una cosa con la otra. Gracias por aclararlo. Y para las personas que reconocen tener estas heridas narcisistas, esas heridas de apego, eh, estas necesidades no cubiertas y que no pueden acudir a una terapia en este momento, quizá porque no han encontrado a un terapeuta o a los que han acudido las han retraumatizado y pues ya están como desconfiadas o no pueden en este momento costearse una terapia, ¿qué sí pueden ir haciendo para identificar esas heridas y atenderlas, empezar a hacer algo consigo mismas? Porque lo ideal es acudir a psicoterapia, ¿no? Pero cuando no se puede, ¿qué sí se puede ir haciendo en la vida cotidiana? Qué buena pregunta. Fíjate que me estaba acordando ahora de un compatriota tuyo que yo admiro y aprecio mucho, que es un dramaturgo, Odín Dupeirón. Ah, sí, me encanta. Es fantástico. Y le habrás oído decir su receta, le estoy haciendo publicidad, pero es que a mí me fascina, ¿no? Dice, Adelante. canasta básica en la vida: Ah, sí. huevos, leche y psicoterapia. Y muchos huevos para ir a psicoterapia. Buenísimo. Es buenísimo, me encanta. Eh, es verdad que no todo el mundo puede a lo mejor acudir a psicoterapia. También es verdad que se puede acudir mucho más de lo que pensamos, porque es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿A qué le doy prioridad? ¿Qué tipo de letra, de financiación, de gasto o de inversión busco hacer en mi vida? Y hay veces que hay que plantearse cuáles son las prioridades. Pero es verdad que hay veces que uno todavía no sabe si debe, si no debe, qué hago, cómo puedo ir tirando, o es complicado y difícil. ¿Y qué puede uno hacer? Pues lo que llevamos haciendo, solo que ahora es más fácil porque tenemos esta universalización en los canales de comunicación. Hoy día no es como hace 10, 15, 20 años atrás y tenemos acceso a multitud de información. El problema es seleccionar la buena información. Yo creo que ahí es Ujú. donde la gente puede estar muy perdida. Pero hay libros extraordinarios que le ayudan a uno. Y no necesariamente libros denominados de autoayuda, porque hay veces que son libros que manifiestan el pensamiento mágico pendejo, ¿no? Del que habla Exacto. Odín. Entonces, hay que orientarse, hay que seleccionar, hay que filtrar información, pero libros, vídeos, canales de personas que puedan estar ofreciendo esa información que puede resultar en un momento determinado muy importante, porque aclara, porque ayuda a definir, porque ayuda a reconocer lo que a uno le pasa, pues eso es extraordinariamente importante. Eh, ya desde eso, pues hay, y muchísimas personas están suscritas. ¿Cuántos canales estamos suscritos cada uno de nosotros eh, de información o de vídeos, ¿no? Porque desde hace 5 o 10 años, no 10, pero sí unos 5 años,
casi toda la información o casi todo el mundo hace vídeos y los llama motivacionales. Hay veces que no son motivacionales, pero bueno, da igual. Pero muchos tenemos muchas suscripciones y hay que filtrar qué tipo de canales son adecuados y cuáles no. En todo caso, ¿qué es lo que nos resuena? Y hacer esa introspección de uno mismo para ver qué es lo que nos resuena profundamente. Y qué es lo que yo voy viendo como, pues esto me suena verdadero, esto me suena auténtico, esto suena que me describe. Y fíjate que con esto que comentas, es importante remarcar una diferencia, regresando un poquito a lo que comentabas anteriormente. Todos podemos tener heridas, podemos tener rasgos, pero algo que hace la gran diferencia entre una persona herida y una persona narcisista es que la persona herida que no tiene el trastorno narcisista de la personalidad, muy probablemente sí reconoce, algo me duele, algo no está bien y quiere la ayuda y quiere estar mejor. Y el narcisista generalmente ni va a reconocer que necesita ayuda, que tiene un problema, mucho menos va a acudir a terapia. Entonces creo que ese es un factor determinante. El narcisista siempre está uno arriba de los demás y él siempre está bien y nunca necesita ayuda y nunca está mal. Y una persona puede tener rasgos, puede tener heridas, pero tiene la disposición de hacer introspección y de mejorar, de pedir ayuda, de ver qué pasa consigo misma, ¿no? Creo que esa es una ¿Cierto? diferencia importante. Hace una diferencia importante porque tienes mucha razón en eso. Efectivamente, van a tender a los narcisistas a poner la culpa fuera de sí. Eh, Aunque hay casos en los que acuden a terapia algunas veces personas que tienen un trastorno narcisista y que se dieron cuenta de ello y que quieren hacer algo al respecto porque se sienten mal con eso y ven que eso les daña y les impide tener relaciones significativas. Entonces hay veces que hay puntos de conciencia incluso en personalidades narcisistas, o sea, porque hoy día es como que vemos, el narcisista es como un tipo de depredador horrible, espantoso, del que hay que huir, pero Más bien sería el psicópata. sí, sí, el psicópata, ese sí, ese ya no tenemos, no, no hay nada, ya no hay nada que hacer ahí. Y tal vez para diferenciarlo sea importante que no recordar la gran diferencia entre un tipo y otro, y es que todo psicópata es narcisista, pero no todo narcisista es psicópata. El psicópata, además de tener esa personalidad, ese ego sobredimensionado, esa falta de empatía, esa gran capacidad de manipulación, esa ausencia de conciencia moral, aunque en el narcisista, la personalidad narcisista, la conciencia moral está muy apagada, hay veces que existe parte de conciencia moral y puede haber resentimiento, culpa, aunque rápidamente se maquilla, ¿verdad? En el psicópata no existe, no hay rastro de conciencia moral, ninguna. Y además hay algo muy perverso que si uno no conoce el mundo, no llega a creerlo del todo, pero es el disfrutar haciendo daño. Y el disfrutar haciendo daño a otro es absolutamente característico de esa personalidad psicopática, en donde ya sí, no hay vuelta atrás, porque uno ya cuando tiene esa condición ya es imposible revertirlo, ¿no? Y la gente no lo considera así. Muchos colegas nuestros no lo conocen ni lo admiten, pero efectivamente es así. Y no solamente se refleja en estas personalidades que reflejan el cine de los asesinos en serie y cosas así. No hace falta ser un asesino en serie. El psicópata integrado en la sociedad es el más dañino, el más perverso, porque hace ese juego sucio y se levanta todas las mañanas pensando, ¿qué voy a hacer para dañar más a esta persona o a esta otra? Es maldad, es así. Maldad Y pura, ¿no? así es, hay que protegerse de ello. Y bueno, haciendo esta diferenciación, regresando nuevamente a la familia, que es donde se generan todas estas heridas, donde se genera el trastorno narcisista de la personalidad, las heridas de apego temprano, lo que comentas, me ha tocado ver, sobre todo últimamente, personas sumamente dolidas, un dolor muy profundo porque se dan cuenta que tienen o tuvieron una madre narcisista. Ujú. Dada la importancia del vínculo que representa una madre, que es el más importante en nuestra formación, en nuestra infancia, ¿qué impacto tiene haber tenido una madre narcisista? No sé si llamarlo tragedia, mala suerte o cómo, pero ese vínculo tan importante, ¿qué impacto tiene que te haya tocado que sea una madre narcisista? El impacto de tener una madre narcisista es como el impacto
de una roca que cae en un mar y que va generando ondas expansivas, expansivas y al final va generando un tsunami. O sea, al principio no es tan notable, pero acaba siendo muy devastador, porque el niño obviamente no tiene conciencia de lo que ocurre hasta pasados años y años y años y años. Y entonces uno se ve bajo el influjo de una persona que además eh, debe de ser maravillosa porque la sociedad dice que madre no hay más que una y que a una madre se le debe amor, respeto, cariño, que no se la critica, que no se le falta el respeto. Todo eso está insertado en nuestra cultura cristiana, y no solo cristiana, sino que, bueno, todo eso son valores, ¿no?, profundos de la familia. Con lo cual, encima hay una exposición a un mensaje que cuando uno vive en esa situación es tremendamente conflictivo porque te pone en disonancia cognitiva entre mi mamá me quiere porque es mi mamá, pero a la vez siento que mi mamá me daña, pero no me doy cuenta. Mientras soy niño, tiene que pasar mucho tiempo hasta que empiezo a estar en otras casas, a conocer a otros modelos, a otras familias, otras madres y posteriormente con la pareja es donde se hace más evidente y sobre todo si uno tiene la experiencia de ser madre o padre, cuando ve por comparación de lo que uno siente lo que nunca sintió con nuestra mamá con respecto a nosotros. Esa es la toma de conciencia definitiva de algún modo. Pero anteriormente a eso hay un daño enorme porque uno se ve expuesto a una manipulación permanente, es decir, a una validación intermitente, porque te quiero y te valoro y te cuido en tanto eres bueno, en función de los parámetros de lo que quiere esa madre. Es decir, hay un atrapamiento en un mecanismo de manipulación que va a condicionar la construcción de la identidad del niño en función de lo que la madre quiere obtener de ese niño. Por lo tanto, nuestra identidad está absolutamente vendida a lo que haga esa madre o a lo que deje de hacer. Entonces hay culpabilización, hay tendencia a la sobreresponsabilización, hay tendencia a la sobreculpabilización y responsabilización de lo que uno hace permanentemente. Uno está en estado de alerta, de alarma, uno está en estado de pedir perdón por algo que ni siquiera sabe que hizo o no, pero hay un daño en cuanto a la capacidad de juicio crítico sobre sí mismo por exceso o por defecto, que también puede ser, en donde a veces madres narcisistas generan niños narcisistas porque es una prolongación narcisista de ellas mismas, ¿no? Y lo cuidan y lo cultivan para que salga al mundo como si fuera hijo del mismo Zeus. Eh, entonces, tremendo, tremendo el daño, porque es una manipulación identitaria en toda regla. ¿Qué sí podemos hacer, Álvaro, para empezar a construir relaciones sanas? Es decir, todos ya tuvimos alguna herida, algún rasgo tóxico, algún comportamiento tóxico, todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido alguna relación tóxica o una etapa de nuestra vida sumamente tóxica, pero estamos en esa búsqueda de sanar. ¿Qué podemos hacer para empezar a construir relaciones sanas con nosotros mismos, con la pareja, con amistades, con familiares? Bueno, desarrollar autenticidad, diría yo, para ser muy resumido y muy esencial. Es algo que creo que nos falta mucho y que viene con el desarrollo de una cierta madurez, en donde hacemos un balance entre las exigencias, lo que hemos vivido, lo que sentimos que nos piden, eh, y en un momento determinado, pues desvincularnos de modelos preestablecidos para desarrollar más autenticidad, quiénes somos realmente, y eso es fruto de la introspección, de escucharse a sí mismos. Nos falta silencio en la vida, Valeria. Yo tengo esa sensación, ese convencimiento. Estamos bombardeados de muchos estímulos permanentemente y hacer pausas a lo largo del día, no en la vida, que en un momento determinado, pues después de trabajar uno se jubila y tiene... No, no, es a lo largo del día a día, tener espacios de recogimiento, dedicarse a escucharse un poco, a caminar en la naturaleza, a hacer ejercicio, a estar en silencio.
a estar en silencio. Y no en un silencio tenso, porque mucha gente, y hoy día lo vemos, ¿no? En los restaurantes hay parejas que van a cenar y no se hablan en toda la cena. Y uno dirá, oh, qué maravilla, cultivan el silencio. No, cultivan la distancia. Y como mucho cada uno está ahí con su celular, ¿no? Pero ese silencio sanador, ¿no? De escucharse y de escuchar al otro también y de atreverse genuinamente a expresar quién uno es, distanciándose de modas, de ideologías, de moda, de hecho, que dañinas. Y bueno, no me quiero meter demasiado en la política, pero mm, es terrible porque hoy día se cultiva el pensamiento único y como, como muestra de, como sello de validez, ¿no? Uno es válido en tanto en cuanto sigue la corriente de pensamiento único y en cuanto uno es disidente de parte o de aspectos centrales de determinado tipo de pensamiento, pues uno pasa a ser señalado de forma muy directa, estigmatizado y a veces perseguido, porque uno no se acomoda. Entonces eso no ayuda en absoluto a relacionarse correctamente ni con uno mismo ni con los demás. Cuanto mejor tengamos la relación con uno mismo y mayor autoestima cultivemos, mejor van a ser la calidad de nuestras relaciones. Cuanto mejor cultivemos y identifiquemos también la modalidad desde la que nos apegamos a los demás, porque el apego no es negativo. Uno dice, no, es que te apegas a los demás. No, no, yo me desapego, yo no necesito de nadie. Mentira, todos necesitamos de todos. Estamos en un mundo de interrelación, ¿verdad? Pretender que uno es independiente y que no me importa lo que el otro piense de mí, no es real. Claro que me importa porque vivo en sociedad. Otra cosa es que viva condicionado y mediatizado por la opinión del otro. No, puedo recibir la opinión del otro. Pero yo tengo la mía y mantengo la mía. Y sé expresarla y sé mantenerla. Entonces, cultivar eso hace que uno sea más auténtico, ¿verdad? Y por lo tanto podamos relacionarnos con uno, con nosotros mismos y con los demás de manera más auténtica, más libre. Esa es otra palabra fundamental. Autenticidad da libertad. No para hacer lo que uno le da la gana, sino para atreverse a expresar lo que uno siente que debe expresar. Y si conectamos con nosotros mismos, es más fácil conectar con los demás. En esta desconexión, por no estar en silencio, por no conocernos, por no trabajar con nosotros, pues tampoco podemos conectar con los demás. Sin duda. Muy bien, Álvaro, pues una pregunta que creo que es clave y tiene que ver con la espiritualidad. ¿Qué importancia tiene la psicología para la espiritualidad? Es decir, ¿qué relación tienen entre sí estas dos disciplinas a favor de la salud? Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque era como muy preparado, ¿verdad? Eh, eh, Creo que somos, y lo decíamos antes con arreglo a alguna de tus preguntas, somos una entidad compleja. Biología, emoción, pensamiento y espíritu, ¿no? O sea, tenemos este cuerpo, tenemos unos pensamientos, un cerebro impresionante, que es una herramienta básica, bárbara, ¿no? De emoción, pensamiento, toda la parte cognitiva, toda la parte emocional, la parte biológica, y tenemos esa parte espiritual de la que a lo mejor no atendemos y obviamente la psicología no trabaja sobre la espiritualidad, pero hay veces que hay fronteras un poquito no tan claras, ¿verdad? Y en determinados autores, por ejemplo, que sí que la tocan y lo tratan. Personas que han trabajado, por ejemplo, y estoy pensando en Elizabeth Kubler-Ross, una persona muy querida. Yo nunca la conocí personalmente, pero he leído muchos de sus libros y me parece entrañable como una persona fundamentalmente científica, médico, psiquiatra y alguien que además se describe a sí misma como una persona normal, ¿no? En el último libro que ella escribió de la rueda de la vida, decía yo no medito todos los días, no como tofu, no hago dietas veganas, yo bebo café, fumo, me parece que decía que fumaba, y bueno, siento una espiritualidad y confiesa y habla de cosas extraordinarias, porque ella acompañaba a enfermos en fase terminal y ha desarrollado toda una base desde la que hoy día se trabaja para acompañar a los enfermos terminales. Y desde ese aspecto, por ejemplo, uno accede a evidencias que ya no son del orden de la fe, sino que, bueno, están ahí. Eh,
que nos hablan de que somos algo más que un cuerpo, y eso para mí es una evidencia, y yo tengo una creencias al respecto, ¿no? Con respecto a la espiritualidad. Y creo que es importante también tocar esa parte. O sea, yo cuando trabajo con algún paciente para su recuperación emocional, me gusta trabajar sobre la parte física y siempre voy a aconsejar supervisar y hacer una actividad física porque es muy importante como mantenimiento de una salud integral, porque además genera endorfinas y un montón de beneficios para el cuerpo, para la mente, para las emociones. Pero en un determinado momento es importante tocar la esfera espiritual también, porque abrimos esa dimensión T que podemos llamar trascendente, ¿no? Y eso es trascendencia, espiritualidad. Es algo importante porque lo creamos o no, estamos en esa esencia espiritual que también somos. Y el equilibrio vital tiene que ver con un equilibrio entre todas estas dimensiones y cultivar esa parte de la espiritualidad a mí me parece esencial. Sobre todo porque hay veces que hay personas que se aferran a determinadas ideas, credos, eh, dogmas religiosos y estructuran su vida en torno a un sentido de la espiritualidad que desde mi punto de vista en muchas ocasiones está basado más en el miedo, en el temor, en el cumplimiento de unas obligaciones y deberes y no tanto en una liberación. La espiritualidad ante todo debe ser liberadora, creo yo. Debe ser amorosa, debe ser eh, expansiva, nos debe ayudar a conectar con todo y con todos, porque todos pertenecemos y tenemos en nosotros mismos, es decir, no por hacer determinadas cosas o el número de oraciones o de tiempo que pasamos orando, meditando, haciendo, eso es lo que nos va a dar una carta blanca para entrar en el famoso paraíso, ¿no? Creo que es una visión un poco simplista y casi infantil, si me antoja. Tenemos esa esencia en cada uno de nosotros y todos somos espirituales por naturaleza, porque todos tenemos ese tipo de espíritu, alma, como uno lo quiera llamar, que trasciende el propio cuerpo. Y por lo tanto, la relación que tiene con la salud debe de ser también estrechamente unida a la parte psicológica desde mi punto de vista. Y sin tener una receta al respecto, que yo creo que no hay muchas recetas, hay guías, hay cosas que uno puede hacer para desarrollar la espiritualidad, pero se me antoja que es importante liberar y limpiar la carga traumática que uno tiene para poder abrirse a esa parte más espiritual. Porque si no, la espiritualidad puede estar muy condicionada por heridas que son de orden emocional, biológico, personal de cada uno de nosotros, biográfico, quiero decir, en donde suplimos carencias con la identificación y pertenencia a determinados credos religiosos que, lejos de liberarnos, nos anclan y nos esclavizan a veces más todavía, con la esperanza de que eso sea liberador. Y creo que una correcta espiritualidad no debe de estar basada en sufrir en este plano para liberarnos en el siguiente, sino vivir plenamente desde un punto de vista ya aquí material, pero también trascendente. ¿Y qué podemos hacer para conectar con esa trascendencia? Y nuevamente, esa es una dimensión intrapersonal, íntima y profunda, y también puede ser interpersonal, en comunión, en contacto con otros grupos, con sensibilidades parecidas con respecto a lo trascendente. Y a mí me gusta ser lo más esencialista posible, es decir, lo menos apegado a modelos de credos dogmáticos que son así sí o sí, sino la experiencia que uno tenga de ello también, pero siempre desde esa parte más liberadora, ¿no? No sé si esto responde un poco a la pregunta o no, pero Wow, esa es mi sí, experiencia. creo que es importante integrar todos los aspectos, no olvidar que sí tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos emociones, tenemos mente, tenemos relaciones y todo importa, ¿no? Claro, Integrar todo eso de la manera más sana posible, empezando por limpiar esas cargas traumáticas y todo eso que impide que vivamos plenamente todo, la integración de esos aspectos. claro.
Es una frase muy repetida por algunos autores. Eh, vivimos una experiencia espiritual en un cuerpo humano, ¿no? Y yo creo que sí, que es así. Es decir, que tenemos esta experiencia y probablemente no sea la única que tengamos, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos esa responsabilidad con uno mismo y ese contrato álmico con cada uno de nosotros en esa evolución espiritual que vamos persiguiendo de una manera consciente o inconsciente. Y por eso se trata de ser consciente. Y esa es una palabra que yo creo que desarrollaría también más desde la psicología y desde la espiritualidad. El aumento de la conciencia, ¿no? Que resulta liberador. La comprensión, la profundización, ser más conscientes de lo que uno es, de quién es uno, de dónde estamos, a qué venimos tal vez. Y eso a veces es difícil definirlo, ¿verdad? Pero vale la pena el camino Vale de la pena descubrirlo, intentarlo. ¿verdad? Completamente. He disfrutado muchísimo esta entrevista. Muchas gracias, Álvaro. Antes de finalizar, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Algún último comentario que quieras aportar? Yo también he disfrutado mucho, Valeria, y te agradezco la oportunidad. Creo que haces una labor estupenda y qué bueno que podamos seguir en contacto. Y gracias a la tecnología, pues estar aquí a unas cuantas horas de distancia en nuestro mundo, ¿verdad? Pero tan cerca tecnológicamente. Y eso es una cosa extraordinaria que podemos siempre tener. Y desde mi punto de vista creo que podemos agradecer a toda la tecnología el poder estar así en contacto porque es a través de este contacto también que podemos establecer relaciones significativas, Claro. aunque no estemos viviendo en el mismo país ni en el mismo continente. Y que quizás sin esa tecnología de otra manera probablemente no se hubiera dado el encuentro. Correcto, correcto, así es. Pues muchas gracias, Álvaro. Te repito, lo disfruté muchísimo y estoy segura que la comunidad también lo ha disfrutado y se ha beneficiado de todo lo que nos has compartido. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta la próxima.